Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo 8, creo en el Espíritu Santo, específicamente el tercer apartado. El Catecismo va a dedicar 15 números al estudio del tema el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Ayer tuvimos la oportunidad de reflexionar en los tres primeros números, ¿no? El 702, 703 y 704, teniendo como tema el Espíritu Santo y la palabra de Dios en los tiempos de las promesas, en la creación y en el espíritu de la promesa. Hoy, pues veremos el espíritu y la palabra de Dios en los tiempos de las promesas, en las teofanías y en la ley, en el reino y en el exilio, y la espera del Mesías y de su espíritu, ¿no? Así que iniciamos con el número 707 del Catecismo, ¿no? En las teofanías y en la ley. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés, y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír al haber revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. El número 708 continúa diciendo, esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. Decíamos que en el Espíritu Santo, ¿no? En esta temática que hemos ido desarrollando ya en estas semanas, decíamos que en el Antiguo Testamento hubo una pedagogía de Dios para preparar la plena efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. De una u otra forma, se nos va dando una catequesis bíblica profunda de cómo el Espíritu Santo está presente en toda la revelación y en toda la historia bíblica de salvación. Lo hemos comentado una y otra vez durante estos días. Una de las formas en las que el Espíritu Santo comienza a ser deseado es cuando Yahvé da la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Ese fue un momento de gracia, ¿no? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Fue como un compromiso, ¿no? Donde el pueblo se comprometía a cumplir esa ley que ya estaba escrita en estas tablas de piedra, y yo seré vuestro Dios. Jamás me apartaré de vosotros, ¿no? Jamás. Lo que ocurre, queridos amigos, es que la ley, por una parte, era una gracia de Dios, pero por otra parte, dejaba en evidencia la impotencia del hombre, ¿no? Está, como dice el Catecismo, privado de la semejanza divina. Ayer hablamos de esto bastante. Esa semejanza divina que perdió por el pecado original, ¿no? Pero no su imagen. Esta semejanza divina perdida le crea al hombre esta impotencia. Y esta impotencia se queda evidenciada. Y entonces al evidenciarlo, el hombre se queda como corto para poder cumplir la ley. Romanos 3:20. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Es decir, la ley pone de manifiesto, ¿no? Pone a la luz este pecado.
Esta es una de las afirmaciones más claras, ¿no?, en las que suele insistir San Pablo. La ley por sí sola, lo único que hace es que nos hace conscientes de que no somos capaces de vivir según la voluntad de Dios. Entonces, al ponerlo en evidente, la ley lo que hace es dejar descubierto nuestro pecado. Y en cierto sentido, pues esta ley es una gracia muy grande, ¿no?, porque nos hace conocer la voluntad de Dios. Pero aquí tendríamos que rescatar algo que es muy importante y espero no ser contrario al pensamiento de alguna de las personas que nos escuchan. Querer no es poder. Uno de los refranes más falsos que existe en nuestro idioma, ¿no?, que las personas usan y usan y usan, ¿no? Ese querer es poder. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. Todos tenemos la experiencia de que en esta vida tenemos deseos, ¿no? Nos proponemos metas, pero no las realizamos, no somos capaces. Querer no es poder. San Pablo dice, ¿no?, hago cosas que no quiero hacer y sin embargo me propongo cosas que luego no soy capaz de hacer. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Es verdad que la fuerza de voluntad es importante, ¿no? Y hasta ahí le rescato a las personas que usan esto como eslogan, ¿no? Querer es poder. Esa fuerza de voluntad es importante. Pero esa fuerza de voluntad de querer es poder no se puede absolutizar. No es un absoluto el querer es poder. Una cosa es querer y otra cosa es poder. La prueba, ¿no?, es que todo el Antiguo Testamento fue una demostración de que la ley de Dios deja patente esta impotencia del hombre. Esto formaba parte de la pedagogía de Dios para que el hombre creciera en sed del Espíritu Santo. Ese querer se convirtiera en esa añoranza del Espíritu y poder, añorándolo, ir mendigando cada vez más ese Espíritu. Israel se fue dando cuenta de que no le bastaba con la ley escrita en una tabla de piedra. Necesitaba el Espíritu Santo, que es el que capacita, ¿no?, que es el que hace esa ley sea gozosa, que esa ley no sea de piedra, para que Israel no sienta la ley como un peso, sino que sienta la ley como una liberación. Por eso la Sagrada Escritura después va a decir, escribiré mi ley en vuestros corazones. Esa ley escrita en los corazones es fruto del Espíritu Santo. Hemos cambiado de la piedra al corazón. Ese cambio nos va como connaturalizando con la ley, haciendo de esta no ya un precepto externo, ¿no?, sino creando una especie de fusión interior, ¿no? Lo que dice desde fuera la ley concuerda perfectamente con lo que el Espíritu Santo está suscitando dentro de nosotros. Ya no es la ley por un lado y yo por otro, ¿no? Hay una concordancia, pero eso lo logra el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta experiencia la hemos podido tener, ¿no? Vemos la ley de Dios y vemos en ello, por ejemplo, mandamientos, preceptos, prohibiciones. Parece que como que todo en esta vida que me atrae es pecado, ¿no? Sintiendo la ley de Dios como antipática, ¿no? Me manda lo que no me gusta mucho, ¿eh? Me prohíbe lo que me parece gustar mucho. Entonces, no entiendo esta ley. Cuando ocurre eso, que es normal que ocurra, es porque me hace falta el Espíritu Santo. Cuando dejamos al Espíritu Santo que entre en nosotros y que haga su obra, ¿no?, vemos que la ley de Dios no solo es la voluntad de Dios, sino que también se va convirtiendo en mi voluntad, se va convirtiendo en mi bien. Eso es lo que me hace entender el don del Espíritu Santo en mi vida. El hombre de carne piensa, es pecado porque está prohibido.
piensa que esta prohibición es un tanto caprichosa desde Dios, que se la inventó y que la manda. El hombre espiritual, el hombre poseído por el Espíritu Santo, entiende que las cosas que son pecado son porque me hacen daño. Piensa que la voluntad de Dios no me quiere prohibir nada, sino que solo quiere mi bien. Entiende que la ley no es un capricho de Dios, sino que la voluntad de Dios es mi bien, es mi bien. En otro momento de gracia importante para este pueblo de Israel, paradójicamente, ¿no?, es el exilio, ¿no? El exilio. Número 709 del Catecismo dice: la ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo. Pertenecerá a los pobres según el Espíritu. Y el número 710 profundiza: el olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es una realidad, fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra y el designio de Dios. Y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia. Cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio, esto sonaba como un aparente fracaso de las promesas. Dios fracasó. Se había producido el olvido de la ley, la infidelidad a la alianza. El exilio forma parte también de esta pedagogía de Dios de la que hemos hablado para purificar. Y es el comienzo de una restauración prometida por el Espíritu Santo. Dice el Catecismo: la sombra de la cruz que purifica está también marcada en el exilio. Lo cual quiere decir que para el Espíritu Santo actuar en nosotros va necesitando demostrar nuestras iniciativas personales, porque normalmente en estas iniciativas no solemos dejarle sitio al Espíritu Santo. Actuamos y actuamos y actuamos, pero no dejamos que Él actúe. En la pedagogía de Dios se permite que todas estas iniciativas nuestras se nos vengan abajo, que todos nuestros proyectos se caigan al piso, que se nos demuestren, que se tumben, que nos desconcertemos, para que pueda el Espíritu Santo no tener ningún obstáculo para actuar. Por eso muchas veces en nuestra vida, queridos amigos, cuando todo se nos viene abajo, a lo mejor es el signo de Dios para decir: oye, amigo, amiga, baja las manos, deja que Él actúe. Al final, lo que le pasa a Israel es una imagen de lo que nos pasa a nosotros. Israel tuvo que ir al exilio, se tuvo que sentir impotente para empezar a confiar en el Espíritu de Yahvé que le guiaba. Los reyes, ¿no?, que seducieron a David sucumbieron a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Y Yahvé se resistió a nombrar un rey, porque él veía el peligro de que iban a poner todas sus esperanzas, todas sus seguridades en el ejército, en lo mundano. Al final ocurrió y nos damos cuenta que Yahvé temía, ¿no?, el que pusieran estas esperanzas en medios netamente humanos que iban a perecer. Yahvé utiliza
el momento de la derrota del exilio para purificar. Si estás en tu vida pasando por un momento muy difícil, a lo mejor Dios está utilizando este momento de tu derrota como ese exilio para purificarte. En la medida en que yo pueda llegar a confiar, voy a poder superar ese exilio y regresar. Confía en Dios. Confía en Dios. Como dice la Sagrada Escritura, maldito quien confía en el hombre. Tú confía en Dios. Esta expresión hay que entenderla bien, ¿no? Porque en otro sentido el Señor nos pide una confianza mutua, ¿no? Pero mi confianza primera tiene que ser en Dios. Y después de la confianza en Dios, confío en todos los medios que Dios pone en mi camino para sacarme del exilio. Y entonces ahí sí confío en el hombre. Pero mi primera confianza es Dios, quien me irá mostrando qué hombres habrán en mi camino para salir a mi encuentro. Tenemos que vivir como momentos de gracia estas humillaciones, ¿no? Estas cosas que nos escuecen, ¿no? que nos apretan ante las que normalmente nos revelamos a Dios. Esas cosas que nos hacen preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Por nuestra poca fe, nos cuesta entender que estas dificultades son momentos de gracia, de purificación interior, de un llamado a la confianza en Dios, de entender que el Espíritu Santo está llevando continuamente a término la obra de santificación que empezó en mi vida. Y la cruz y la humillación suelen ser uno de los instrumentos más eficaces y más usados por Dios de santificación de nuestra vida. Sin lugar a dudas, después de este momento de dificultad, serás mejor. El exilio hizo de Israel un pueblo a la espera del Espíritu Santo. Pero cuánto dolió ese exilio. Sigue el catecismo profundizando en el número 711, la espera del Mesías y de su Espíritu. La espera del Mesías y de su Espíritu. He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías a las que a él se refiere. Y a continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su Espíritu. Y entonces nos dice el catecismo que hay dos líneas proféticas que van a preparar esa llegada del don del Espíritu Santo. Una es la que se refiere a esa espera del Mesías y la otra es la que anuncia un espíritu nuevo. Estas dos líneas convergen entre sí. Nos refiere el catecismo a Sofonías 2:3. Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. En el episodio del anciano Simeón y de la profetisa Ana, que todos ustedes recordarán, encontramos con ellos dos este resto de Israel que se escucha continuamente, ¿no? El resto de Israel, el resto de Israel. Ese resto de Israel al que pertenecía la Santísima Virgen María, por cierto, ¿no? Ese resto de Israel es esa parte del pueblo de Israel que no se ha alejado de la alianza. Ese es el resto de Israel, los que no se han alejado de la alianza. Y en medio de todas las pruebas,
se han ido purificando. Este resto de Israel está simbolizado en este anciano Simeón y en esa profetisa Ana. Lucas 2:25. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Este era un hombre en el que el Espíritu había ido creciendo la sed, el deseo, la espera atenta a la llegada del Mesías y al anuncio del Espíritu Santo. Lucas 2:38. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no?, había un resto de Israel que estaba esperando esa redención. Y esto es importante porque nosotros también podemos ser este resto de Israel. Estamos esperando la venida de nuestro Redentor. Y el número 712 del Catecismo sigue profundizando diciéndonos: los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emanuel, cuando Isaías vio la gloria de Cristo. Y nos remite al libro de Isaías 11:1-2. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Fijémonos cómo aquí prácticamente el catecismo está tomando esta profecía de Isaías y nos habla de los 7 dones del Espíritu Santo. Algo que el mundo protestante no entiende, ¿no? En el sacramento de la confirmación que tenemos los católicos. ¿En dónde está la Biblia, la confirmación? Pues mírela aquí, ¿no? Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Cuando el obispo levanta las manos a imponerlas encima del candidato que va a recibir la confirmación, está implorando que venga sobre ese hombre, sobre ese joven, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de ciencia y temor de Dios. Muy interesante esta parte. En ese Mesías que se está esperando, se va a posar el Espíritu del Señor. Y los rasgos del Mesías están descritos en el cántico del siervo de Yahvé. El número 713 del Catecismo nos los dice, ¿no? Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. En los cantos. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde afuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre nuestra muerte, ¿no? Puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Y nos remite a Isaías 42:1-9. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el trono, y no hará oír en la calle su voz. La caña quebrada no la partirá. La mecha mortecina no la apagará. Lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrantará hasta implantar en la tierra el derecho. Y su instrucción atenderán las islas. Así dice el Señor Yahvé, el que creó los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te he asido en la mano,
y te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo Yahvé, ese es mi nombre, mi gloria a otro no creado, yo anuncio cosas nuevas. Este cántico es una cosa preciosa. Estas cosas nuevas que está anunciando Yahvé aquí en su cántico, es que Él ha puesto su espíritu sobre él. Y este espíritu confluye la promesa del Mesías y la promesa del Espíritu Santo. Y continúa el número 714 diciendo, por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Esta inauguración del misterio de Cristo públicamente hecho aquí en la sinagoga se junta perfectamente con lo que en el cántico del siervo habíamos acabado de profetizar. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma, dice Yahvé. He puesto mi espíritu en él, y etcétera, etcétera, todo lo que habíamos acabado de leer. Y el número 715 termina diciendo, los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Y nos hace el catecismo referencia a Ezequiel 11, 19, 20. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. La primera promesa es que el Señor va a cambiar el corazón de piedra y nos dará uno de carne, es decir, que va a cambiar la alianza para hacerla espiritual. En aquella confrontación que Jesús tiene con los fariseos, ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les contesta, Yahvé puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Y ahí conectamos perfectamente esto que estamos hablando. Yahvé puede hacer hijos de Abraham de estas piedras, de estos corazones de piedra. Lo importante no es ser hijo de Abraham según la carne, sino según el Espíritu. No es que yo tengo la misma sangre de Abraham, tengo su mismo espíritu. Es el cambio de esta moral externa de cumplimiento a esta moral interna, ¿no? De una moral del precepto a una moral del amor. Este es el don del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 25, 28. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos
y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y seré vuestro Dios. En la hora de la santificación del hombre, queridos amigos, hay una parte muy importante que es este don místico, ¿no? Esto que quiere decir que hay una parte de la purificación que se nos escapa a nosotros porque somos incapaces de realizarla. Porque el arrepentimiento pleno de nuestros pecados es un don del Espíritu Santo también. La purificación interior es un don del Espíritu Santo. Yo pongo toda mi voluntad, pongo todo mi esfuerzo, pero al final es un don del Espíritu Santo. No es mi mero voluntarismo. Nosotros con nuestro esfuerzo, aunque sea asistido por la gracia, podemos llegar a un determinado nivel de purificación, pero no a un completo nivel de purificación. Así como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿no? El dolor de los pecados, el llorar mis pecados, es un don del Espíritu Santo. Lo que la liturgia de la iglesia dice, el Señor que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Ahí vemos esa acción. Y nos remite a Ezequiel 37, 1-14 también. La mano de Yahvé fue sobre mí por su espíritu. Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor a estos huesos, he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Esta profecía que acabamos de leer, queridos amigos, aunque un poco larga, pues es esa que se invoca al Espíritu Santo para revivir ese montón de huesos. Para revivir ese montón de huesos. Y esto tiene dos sentidos. Primer sentido, se refiere al pueblo de Israel que después de haber roto la alianza, se secó, ¿no? Se secó. Y el don del Espíritu Santo es capaz de unir, de fortalecer. Hace lo contrario a lo que hizo el pecado. Allá en la Torre de Babel el pecado desunió.
el Espíritu une. Ese cuerpo unido y cohesionado es la imagen de la iglesia. El Espíritu Santo nos da unidad a unos con otros. Allí donde no permitimos que entre el Espíritu Santo, remarcamos nuestras diferencias y vienen los problemas. Ponemos las distancias, ¿no? Ponemos los sentimientos por encima, nos hacemos enemigos unos de otros. Esta profecía de Ezequiel, Israel es convocado por el Espíritu y lo que era un montón de huesos secos, desconectados, pasan a formar un solo cuerpo unido, ¿no? Y el segundo sentido es también una profecía sobre la resurrección final de los tiempos. Resurrección final de los tiempos. Y es otra profecía del Espíritu Santo en clave del conocimiento interno, de esa inhabitación del Espíritu Santo en nosotros que hemos hablado tantas veces, ¿no? Adoctrinar a alguien es hablarle de su propia intimidad. El que es pobre de espíritu, todo lo espera del Espíritu Santo. El pobre todo lo espera de Dios porque el pobre es el predilecto de Dios. Así que el día de hoy, queridos amigos, a este espíritu que va reconstruyendo nuevamente los huesos, pidámosle este don para que seamos perfectos depositarios de la promesa del don del Espíritu Santo.